Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues os queríamos presentar a Rubén, Hola, buenas. que Rubén es nuestro bicimensajero, que viene todos los días Con esta bici. a recoger todos los paquetes para los repartos en Valencia. Ya que hacemos repartos por todo el mundo mundial, pero cuando son en Valencia los llevamos por bicimensajería Flecha. Correcto. Chan, chan, chan. Entonces, bueno, que nos hacía mucha ilusión presentároslo porque es un proyecto súper chulo, el de Flecha Bicimensajería, y entonces queríamos que lo explicara un poco y que nos contara, venga Rubén, ¿qué es Pues esto de Flecha nada, y cómo pues aparece? Somos una bicimensajería aquí en la ciudad de Valencia, que hacemos reparto, con bicicletas de carga, siempre impulsadas, con pedales, no llevan ni asistencia, ni motor, ni mucho menos. Y nada, nos centramos en hacer reparto en Valencia, básicamente porque el hecho de ser en bici tampoco puedes salir mucho más lejos. La bici a ti Bueno, te gustó, ¿no? Entonces al final decidiste... Al revés, el origen nace ahí, de unir dos pasiones y de detectar necesidades. Por un lado, yo siempre he sido muy ciclista, entonces yo disfruto yendo en bici, o sea, a mí no me supone, sí que me cansa, ¿no? Pero no me supone esfuerzo hacer a lo mejor 50, 70 kilómetros diarios. Y luego también veo que como medio de transporte en la ciudad pues es muy rápido. Y luego la otra parte sería la sostenibilidad y ver cómo evolucionan las ciudades y que tanto coche, tanto vehículo con tanto humo, pues que no es viable. Claro, detectaste la necesidad porque además es como entrega inmediata o no, Sí, ¿qué servicios sí. ofreces con la bici? Bueno, nos caracterizamos por hacer entrega en el momento, es decir, se recoge por la mañana y se entrega por la mañana, se recoge por la tarde y se entrega por la tarde, aunque también se pueden programar de un día para otro. Pero sí, la diferencia viene dada porque es inmediato y también porque somos una empresa pequeña y local, es decir, el trato siempre es directo, no lo coge una centralita, pasan llamadas, o sea, nosotros yo soy quien gestiona todo al final. Es decir, si hay un problema, llamo yo al cliente, el cliente me puede llamar a mí, Álvaro, Nomo, sí, no hay ningún problema. Que esto de lo local es también una parte importante del proyecto y también con vuestros clientes, ¿no? Trabajáis sobre todo con... Sí, la apuesta va siempre por el defender el pequeño negocio, el comercio local, es decir, tipo Nomo, empresas así pequeñitas que son de aquí, de Valencia, crear un tejido social y romper con grandes dimensiones, es decir, cuidarnos unos a otros. La verdad es que para nosotros ha sido todo un descubrimiento porque primero todos los paquetes, o sea, como hacíamos envíos por todos lados, los paquetes que iban para Valencia salían con la misma mensajería de camioneta con las que van a Galicia o a Madrid o a Andalucía. Y claro, era como de, ¿hace falta? ¿Es Expressis toda esta furgoneta para llevar un pedido al Carmen o al Pla de la Saidía o a cualquier sitio de Valencia? Sí, luego una cosa que agradecen mucho los clientes es que soy yo quien responde el teléfono, quien hace el seguimiento. En el caso de que haya un problema, intentamos solucionar, localizar a la persona, ver si está en casa, si no, volver otra vez. Dicho así suena a que todo muy complicado y gran logística, pero al final es escribirle antes de entregárselo y ver dónde está, ¿no? Es como lo que sería lo normal, ¿no? Se simplifica bastante, yo pienso que es al revés, ¿no? Que con las grandes empresas al final se complica demasiado, ¿no? Como que no puedes localizar el paquete, no puedes hablar con el cliente, o sea, es todo un mundo. Y la sostenibilidad veías que a la gente sí que le importa realmente. Sí, hombre. Mucha gente lo agradece. Yo creo que además es un valor añadido, ¿no? Que la ciudad no ocupa sitio, no contamina y luego que es muy rápido también. La bicicleta se sorprende uno de lo rápido que es. Más que nada se sorprende uno porque los coches son muy lentos en la ciudad. No es que la bici sea muy rápida. Ahora han vuelto los coches, pero parece que ya de otra manera, ¿o cómo lo ves? ¿Va a cambiar a mejor, a peor? ¿Qué está pasando con la movilidad? Es raro ahora. Hombre, es raro porque hemos estado 2 meses muy a gusto, que no había ni un coche, ni tráfico, ni pitos, ni nada, ni gritos, ni nada. Pero sí que yo creo que viene para quedarse, que la gente se da cuenta que la bici funciona, ¿no? Y luego Valencia es una ciudad muy cómoda también, porque no es ni muy grande ni muy pequeña, es plana, apuesta mucho el ayuntamiento apuesta mucho por la bicicleta y se están haciendo muchos carriles bici que te facilita, ¿no? El poder ir en un sentido, en otro. O sea, yo creo que viene a quedarse. De hecho, si tomas como ejemplo países nórdicos,
vamos, los desplazamientos en bicicleta superan en muchos países a los desplazamientos en coche. Claro, sí, en la ciudad. Yo, de hecho, he empezado a usar la bici hace poco y ahora es de porque no la usaba antes. Claro, no la usaba antes porque no había carriles bici por donde ir, Sí, ¿no? Pero sí. ahora 50, 70 kilómetros son muchos kilómetros, ¿no? Es grande Valencia al final. No, pero a ver, al final es un poco como me dice un amigo, como la rumba, ¿no? Que acabas yendo y viniendo a muchos sitios. Por ejemplo, hoy he ido y venido 4 veces ya, pues pasa por Ruzafa muchas veces. Entonces al final por eso salen tantos kilómetros, porque te paseas mucho. Está guay, también es una ciudad chula de pasear, Sí, ¿no? sí. Y cambia, como que hablamos el otro día, en poco espacio cambia mucho, ¿no? En pocos Sí, también, kilómetros, a ver, lo bonito también de la profesión, del oficio, que al final pasas por muchos sitios que de normal no pasarías. Entonces te hace un poco ver el entramado de cómo está creada la ciudad, los distintos barrios, a nivel arquitectónico, a nivel cultural, no sé, es muy bonito, la verdad. Igual que entrar en casas, en los portales, te sorprendes, ¿no? De ver los portales, los ascensores, las tipografías que se utilizan. Es curioso. Es que otra de las cosas, ahora que dices tipografía, que cuidas mucho es toda la gráfica, ¿no? A mí me flipa muchísimo el logo, pero es que además, chan, La espalda, atención, la- hombre, es que es chulo. Sí, bueno, siempre... Como un proyecto súper global, lo de Flecha, ¿no? Sí, bueno, intentando cuidar mucho la imagen, todo, ¿no? O sea, que todo sea bonito, por así decirlo, es la idea, ¿no? De no hacer las cosas, o sea, cuidar desde el diseño, desde la imagen, el servicio, la atención con el cliente, el trato. Ay, perdón. Y además local, sostenible, lo tiene todo. Bueno, esa es la idea. Bueno, pues Flecha Bicimensajería es como os estábamos contando los que acabáis de llegar, el proyecto de bicimensajería local y sostenible, y es con los que trabajamos nosotros en Nomo. Cuando hacéis los pedidos, cuando son aquí de Valencia, los enviamos con esta Super Bici o otra de las que tiene, y os lo lleva Rubén o gente de Flecha. Correcto. Les enseñamos cómo recoges el paquete y te lo llevas. Sí, claro. Venga, vamos allá, a por él. Entonces entra Rubén y dice: hola, ¿qué tenéis para mí? No lo pone con esa voz, tiene otra voz, no tan de marioneta. Se lo carga todo a la mochila. Esto es lo que pasa cuando hacéis el pedido online desde Valencia. Ahí lo tiene todo preparado. Sara ha preparado los paquetes. Sigue preparando paquetes. La mañana de preparar paquetes. Sí, la imagen es súper importante también, es verdad, educación visual. Se lo entrega y ¡ale! Allí que van vuestros paquetes. Hasta mañana, Álvaro. Ale, Rubén, encantado. Está guay, Flecha Bicimensajería, que es con los que repartimos en Nomo y que es el superproyecto de mensajería local, sostenible, todo bien, todo cosas bien, todo el check de molongueces. Ale, adiós Rubén, adiós paquetes, hasta la próxima y adiós a todos. Bueno, pues ya lo habéis conocido, teníamos muchas ganas. Ale, adiós a todo el mundo, mañana más, besazos.